El silencio de los inocentes, también llamado la unidad a como dé lugar. Este es un tema interesante, hermanos, y espero que prestemos atención. No es un tema fácil, no es un tema agradable, pero creo que es un tema que hay que tocar, dadas las circunstancias, los tiempos que vivimos y todos los demás aspectos. Leemos la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien que lo toleráis. 2 Corintios 11, 3, 4. Hermanos, según acabamos de leer, el Espíritu Santo por mano del apóstol Pablo advirtió de forma muy clara a los corintios y por ende a todos los cristianos de todos los tiempos acerca de algo a lo que hemos de ser especialmente intolerantes. Esto es, el aceptar lo que se parece al Evangelio como Evangelio, pero que no lo es. Ese otro Jesús, ese otro Evangelio, ese otro Espíritu, son todos ellos una realidad en estos últimos tiempos en el contexto del seno eclesial, más de lo que muchos estarían dispuestos a aceptar. La lista que voy a dar seguidamente se corresponde con las maneras contemporáneas de ese otro evangelio, aunque no es exhaustiva en modo alguno, concretiza bastante el mal que ataca a lo evangélico y desde posiciones supuestamente evangélicas. Y ahí está el peligro, hermanos. Como digo, la lista no es exhaustiva. Vamos a ver, falso ecumenismo, falsa y piramidal teocracia, llámese el eje 12, D12, M12, etc. Falsa administración del Espíritu Santo, es decir, encuentros del G12 o del D12, secretismos, pactos de silencio, regresiones, psicodramas, manipulación emocional, levitaciones, quema de pecados, hipnosis, caída sin control, borrachera del espíritu, risa santa que le llaman, santo revuelco, la unción de ruidos animalísticos, falsa administración de liberación, etcétera, etcétera. Falso liderazgo, es decir, por ejemplo, lo que es la nueva reforma apostólica, falso ministerio profético, dominionismo, es decir, latter rain movement o movimiento de la lluvia tardía, Reino ahora, o Kingdom Now en inglés, Joel's Army, o Ejército de Joel, Manifest Sons of God, o Hijos de Dios manifestados, estableciendo el reino, etcétera, 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 de muchas maneras. También hay otras formas de decirlo. Reemplacismo, falso avivamiento, falsa reforma mundial, materialismo cristiano, entre comillas, Word of Faith Movement, es decir, fe en la fe, falso evangelio de la prosperidad, total sanidad, milagrería, doctrina de pactos, doctrina de los pequeños cristos, de los pequeños dioses, etc. Visualización, poder de la palabra del creyente, ¿se entiende? Posibilismo, confesión positiva, actitud mental positiva, pensamiento positivo, zoísmo, guía exclusiva por sueños y visiones, salidas del cuerpo, es decir, bilocación o proyección astral, también todo lo que tiene que ver con iglesia emergente, en inglés Emerging Church, este es otro tema también, pero también está englobado desde las posiciones supuestamente evangélicas, posmodernismo, interfe, etcétera, 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 todo esto y mucho más. Combate contra la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, así como combate la moral, las costumbres y la forma de entender la vida en cuanto al cristiano, se entiende el que es verdadero seguidor de Cristo. De eso estamos hablando. Hace poco un pastor conocido mío de Puerto Rico me escribió diciéndome algo en lo que estoy absolutamente de acuerdo con él. Me comentaba que en aras de una supuesta unidad y paz, cito lo que dice el pastor amigo mío, dice, muchos ministros prefieren callar y no enfrentar este asunto que está claramente demarcado por medio de la revelación bíblica. Fin de la cita. El asunto al que concretamente se refería este amigo era el fraude del falso apostolado moderno.
Hace poco estuve yo en Londres, Inglaterra, donde tuve la oportunidad de compartir sobre el falso apostolado moderno en la primera iglesia hispana de esta ciudad europea. Muchos abrieron los ojos, gracias a Dios. Otros ya sabían de qué iba el asunto. Volviendo a este pastor de Puerto Rico, que tenía toda la razón, muchos cristianos, pastores y ministros en general prefieren callar y seguir callando antes de hacer lo que debieran, es decir, alzar la voz y denunciar todos los actuales atropellos mencionados arriba y amén de tantos otros. Y es que olvidan o pretenden olvidar que somos atalayas de Cristo. A los verdaderos cristianos Dios nos ha puesto como atalayas para que de ese modo podamos advertir a los demás acerca del peligro, en este caso el de las doctrinas de error que se han forjado en el mismo Hades para combatir la fe del creyente. Hermanos, estamos hablando de cuidar de nuestros hermanos. Esto es lo primero que la Iglesia tiene que hacer, cuidar de sí misma en el sentido que estoy hablando. En cuanto a ser atalayas, Ezequiel 33, versículos 6 y 7 es clarísimo. Leemos así: pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. ¿Sabe lo que pasa? Que hoy en día no gusta amonestar. Es muy desagradable y te hace sentirte aislado, porque los demás te dejan cuando les amonestas. Pero, hermanos, la amonestación es parte del Evangelio, ¿o no lo es? Actualmente parece que ese pasaje bíblico que hemos leído ha quedado relegado poco menos que al olvido por parte de una extensa mayoría. Prefieren seguir el espurio y facilongo silencio de los inocentes. Pero digo, la Biblia enseña otra cosa. Judas 3:4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y da la razón, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y los describe, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermanos, esto sigue vigente como fue entonces, es ahora. Años atrás, desde cierto país europeo, llegó un ministro a la confraternidad de pastores a la que yo solía asistir en mi ciudad. Ese día, estando todos reunidos, ese varón empezó a disertar con gran vehemencia sobre el inminente gran avivamiento que, según él, iba a acontecer en España. De eso hace algunos años ya. El hombre estaba tan apasionado con su mensaje triunfalista que hasta se puso de rodillas y en voz en cuello exclamaba, cito, consiervos, créanlo, créanlo, va a ser parte del gran avivamiento mundial. De España viene el avivamiento que sacudirá las naciones. Y así iba el hombre disertando. Para no alargarme demasiado en este punto, les diré que todos, pero todos los pastores reunidos ahí sucumbieron a las palabras y extremado porte de ese hombre, exclamando al unísono, amén, amén. Muchos ministros reunidos ahí sin tener la convicción, la cual es parte de una fe auténtica y sincera, claudicaron ante una fe forzada por la insistencia a creer de parte de ese varón recién llegado. Nadie se atrevió a cuestionar nada. No se atrevió nadie a preguntar a ese hombre que les estaba obligando a creer en qué se basaba para decir lo que decía. Fue más sencillo seguir la corriente para no romper el espíritu de la reunión. Fue más sencillo callar según el fácil y también pusilánime silencio de los inocentes. De aquí, hermanos, tenemos que ir a la base del asunto y ver cuál es el enemigo de nuestra fe, que lógicamente es el diablo, pero también son sus agentes. Hablemos del jesuita amor verdadero. Por años se ha ido introduciendo en el seno eclesial una idea que no viene de Dios, pero que lo parece. Viene a decir que el amor es lo más importante, pero definitivamente, y aunque no lo advierten, en detrimento de la verdad revelada. Le llaman a eso el amor verdadero, que según sus inspiradores jesuitas, es lo que une a todos los llamados cristianos.